Sabios sobrinos, cordial saludo. Bienvenidos al Museo del Tío Milton. En los 90, no todas las casas, no todos los hogares tenían acceso a Internet. Eso estaba evolucionando prácticamente para las empresas. Entonces, ¿qué hacían en una casa? ¿O qué hacíamos en una casa cuando, como padres, íbamos a apoyar a nuestros hijos en alguna de las tareas que los profesores les dejaban? ¿Dónde asistíamos? ¿Dónde íbamos? ¿Tendríamos que pagar algo? ¿Qué hacíamos? Vamos a conocer una herramienta súper importante de ese tiempo. Bienvenidos. Martes 7 de la noche, 1990. Nuestro hijo o nuestra hija nos dice que le ayudemos a buscar la tabla periódica para poder dibujarla en el cuaderno. Entonces, después de un día agotador de trabajo, comenzamos a apoyar a nuestros hijos en esa búsqueda. Si hemos sido juiciosos y tenemos una enciclopedia, ejemplo enciclopedia temática, buscamos en la enciclopedia y vamos guiando a nuestro hijo para que dibuje la tabla periódica en el cuaderno. Pero si no tenemos la tabla periódica, si no tenemos enciclopedia, y si de pronto llegamos un poquitico más tarde, 9 de la noche, 10 de la noche, a nuestra casa, ir a golpearle a los vecinos para que nos presten un libro, un cuaderno, donde esté la tabla periódica para poder hacer el trabajo, es imposible, es complicado. Entonces, ¿qué tocaba? Otra solución era ir hasta una biblioteca pública, donde vamos a realizar un proceso, buscando el libro donde está la tabla periódica, donde vamos hasta el escritorio donde está la señorita que nos está atendiendo amablemente, registramos el libro como préstamo mientras estamos en la biblioteca, en pleno silencio, y comenzamos a calcar o a dibujar la tabla periódica. Si hay fotocopiadora, entonces sacamos una fotocopia de la tabla periódica para llevársela a nuestros hijos. Esto exige un desplazamiento, esto exige que tengamos tiempo también para realizar esa labor y realizar esa tarea. Así se buscaba una tarea para nuestros hijos a finales de los 80, comienzos de los 90, hasta que llegó la espectacular enciclopedia Encarta a nuestros hogares, a nuestras vidas. Hubo un tiempo en el que hacer una tarea significaba colocar un CD en la computadora y abrir un programa lleno de información. Mi primera Encarta fue para muchos uno de los primeros lugares donde descubrimos animales extraños, planetas lejanos, mapas interactivos y todo tipo de datos curiosos. Eso fue mucho antes de Wikipedia y antes de que se buscara cualquier cosa en Google Search. Encarta era una enciclopedia digital que reunía muchísima información en un solo disco y cada clic llevaba a aprender algo nuevo. Hoy solo queda como un recuerdo de otra etapa de la tecnología, pero para muchos fue una de las primeras formas de aprender usando una computadora. Y aunque ahora casi nadie lo menciona, muchos hicieron más que una tarea explorando Encarta. Muchos clientes me contactaban para que les instalara la enciclopedia Encarta de turno. Recordemos que la enciclopedia Encarta salía cada año con nuevas cosas. Entonces llegaba a ese hogar, sobre todo los niños estaban muy emocionados de que iban a tener una enciclopedia virtual, no física, en el computador. La enciclopedia Encarta se puede instalar de dos maneras: una, desde el CD, dejando el CD, y dos, descargando todo el CD por medio de una instalación completa en la computadora. Visité muchos clientes, hice felices a muchas familias, fascinadas por los videos, fascinados por el sonido, fascinados por la música, fascinados por las imágenes que arrojaba la enciclopedia Encarta, porque a finales de los 80, comienzos de los 90, tener internet en la casa era un lujo, y prácticamente el 98% de las personas y la comunidad y las familias tienen computadora en la casa y tienen internet en su hogar, pero en ese tiempo no. Historia muy bonita. Microsoft lanzó oficialmente Microsoft Encarta el 22 de marzo de 1993 en Estados Unidos, impulsada por Bill Gates. Esta enciclopedia digital multimedia revolucionó el aprendizaje escolar
al condensar miles de artículos, imágenes, videos y un atlas interactivo en formato CD-ROM o en las versiones siguientes DVD, permitiendo consultar información sin necesidad de estar conectado a Internet. Recordemos que al instalar la Encarta en una casa donde no había Internet, íbamos a limitarnos en ciertos eventos, en ciertos momentos, sobre todo de temas multimedia, donde por medio de Internet se descargaba y se actualizaba la información. La Campton Multimedia Enciclopedia, lanzada en 1989, se considera como la primera enciclopedia multimedia en CD-ROM. Sin embargo, años antes, en 1985, la editorial Glorier publicaría la Academic American Encyclopedia en CD-ROM. Aunque esa enciclopedia contenía únicamente el texto, en 1990, la denominada The New Glorier Electronic Encyclopedia incluyó imágenes estáticas, dando paso a la nueva Glorier Multimedia Enciclopedia en CD-ROM a partir de 1992. Encarta fue denominada previamente con el nombre clave de Gandalf. El nombre Encarta fue creado para Microsoft Corporation por una agencia de publicidad. Microsoft inició el proyecto Encarta al adquirir derechos no exclusivos y provenientes de la enciclopedia Fang and Walnals e incorporar su contenido, ilustrando los 25.000 artículos con imágenes de uso libre y público y una pequeña colección de videos. En una primera edición lanzada en 1993. Un 40% aproximadamente de los artículos eran biografías. Microsoft Encarta fue una enciclopedia multimedia digital publicada por Microsoft Corporation entre 1993 y 2009. En 2008, la edición completa en inglés Encarta Premium contenía más de 62.000 artículos, mientras que su versión en español incluía unos 43.000 artículos. Incluía fotos, ilustraciones, clips de audio, clips de videos, elementos interactivos, líneas de tiempo, mapas, atlas geográfico, herramientas para tareas estudiantiles y demás. Estaba disponible en DVD o múltiples CD-ROMs y también tenía disponibilidad limitada con publicidad a contenidos web, con una suscripción anual para acceder a más contenidos. Microsoft editó y publicó ediciones de Encarta en diversos idiomas, incluyendo el inglés, alemán, francés, español, desde 1997 neerlandés, italiano, portugués y japonés. Sus versiones localizadas contenían materiales licenciados de fuentes locales. En marzo de 2009, Microsoft anunció descontinuar las ediciones de Encarta y de sus páginas web, que para todas sus versiones localizadas fueron cerradas el 31 de octubre del 2009, excepto la de Japón, que cerró el 31 de diciembre del 2009. El sitio web del diccionario continuó únicamente en sus versiones en inglés y francés hasta 2011. Encarta fue durante mucho tiempo la enciclopedia digital más vendida del mundo. Existió una versión en línea de Encarta en la web, con contenidos de visualización limitada, aunque podía pagarse una suscripción mensual para tener acceso a todo el contenido restante. La versión completa se encontraba también a la venta en formato CD-ROM o DVD, y se incluyeron algunos servicios extras como un curso para aprender inglés en línea por un año, así como poder entrar en el club Encarta, que permitía la disponibilidad de tener acceso a todo el contenido de las versiones en línea, igualmente por un año. En junio del 2007, Microsoft anunció el lanzamiento de Encarta Premium 2008. La última versión de Encarta Premium 2009 fue publicada en agosto del 2008. Por motivos desconocidos, en esta última versión fue reducida drásticamente la cantidad de contenidos, artículos como vegetarismo, veganismo, embalsamiento, corrida de toros, MTV, entre otros, además de los videos de Discovery Channel. En el año 2006 aparece Microsoft Student. Este fue un paquete creado con la intención de tener continuidad. Estuvo disponible solo en DVD. El programa debe considerarse aparte debido a que es una versión para estudiantes que incluye una calculadora científica, plantillas para hacer trabajos y barras de tareas y de herramientas para el programa. A principios del 2005, Encarta en línea comenzó a permitir que los usuarios sugirieran cambios a los artículos existentes. Los artículos no eran inmediatamente actualizados, en cambio fueron presentados comentarios a los editores de Encarta para su revisión, corrección de estilo y aprobación. Los donantes no pagaron por sus presentaciones. Era casi el nacimiento de Wikipedia. Se criticó también a Microsoft por instalar junto a la enciclopedia otros programas de la compañía
sin autorización del usuario, lo que pudo constituir una práctica monopólica, además de comprometerse eventualmente la seguridad del equipo. La Fundación Wikipedia realiza contactos con Microsoft sobre la liberación de los contenidos de Encarta bajo una licencia libre. Si bien Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, declaró que, debido al pequeño tamaño, la comunidad probablemente no los encuentre provechosos, aunque las imágenes sí pueden ser de utilidad. Estas declaraciones del fundador de Wikipedia fueron ofrecidas en un contexto histórico y comparativo. Para el año 2006, la Wikipedia en inglés ya había alcanzado el 1.000.000 de artículos y la Wikipedia en español los 100.000. Los 62.000 de Encarta, en su punto máximo, quedan pequeños ante estas cifras. Encarta también incluía un juego, en el que el jugador exploraba un castillo respondiendo preguntas cuyas respuestas se encontraban en los artículos de la enciclopedia. También había un cuestionario de geografía y varios otros juegos y cuestionarios, algunos en los cuales también estaban en Encarta Kids. Uno de los temas más llamativos: los mapas dinámicos se generaron con el mismo motor que el software Microsoft Map Point. El mapa era un globo virtual que se podía rotar y ampliar libremente hasta cualquier ubicación, incluyendo las calles principales de las ciudades. El globo tenía múltiples superficies que mostraban límites políticos, puntos de referencia físicos, mapas históricos e información estadística. ¿Recuerdan a Google Maps hoy en día? Se podía visualizar selectivamente valores estadísticos de la superficie del globo o en formato tabular, ciudades de diferentes tamaños, diversas características geológicas o artificiales y líneas de referencia en el mapa. Los mapas contenían hipervínculos a artículos relacionados, MapTrek, y también incluían un sensor dinámico que proporcionaba la latitud, longitud, nombre del lugar, población y la hora local en cualquier punto del globo. Encarta también generaba un atlas lunar en luz visible con los nombres de los principales cráteres e hipervínculos. Sin embargo, no incluía un planetario, sino un pequeño mapa interactivo de fácil acceso. Microsoft Encarta is an exciting multimedia encyclopedia, a complete encyclopedia on compact disc. Because it makes the subjects come alive with sound, animation, videos, and pictures, it inspires children to explore and make discoveries. It talks about musical regions. This is what I need. Encarta is comprehensive. Its articles are authored by internationally recognized experts in their fields. It's easy to use, too. But what's really different is the way Encarta delivers this information, because Encarta lets you use the full power of your home computer to interact with information in ways that a printed encyclopedia can't match. Only Encarta uses the multimedia capability of your computer to let you explore the what-ifs of astronomy in an accurate, fascinating simulation. What if the orbit of our moon was slightly altered? And because annual updates are fully integrated on a single disk, the information is always up to date. Cuando Microsoft Encarta fue lanzada al mercado en marzo de 1993, su precio inicial de lista era de 395 a 400 dólares estadounidenses. Sin embargo, debido a sus bajas ventas iniciales y para impulsar su adopción frente a la poca cantidad de computadores en los hogares y menos del servicio de Internet en los mismos, a finales de este mismo año, la compañía redujo drásticamente su costo a 99 dólares. Hubo 17 versiones principales anuales de la Microsoft Encarta, publicadas desde su lanzamiento inicial en marzo del 93 hasta su última edición en el 2009. Se lanzaba una nueva edición cada año, además de ediciones especiales y traducciones a varios idiomas. La cronología de las ediciones fueron las siguientes: en sus inicios de 1993 a 1996. Versión 1993, la primera, solo en inglés y un CD. Después, versión 1994. Llegaron las primeras adaptaciones en versiones de 1995. Siguieron con la versión de 1996. Hubo una expansión y ediciones en español.
de 1997 a 2000. En 1997 salió la primera en incluir la versión oficial en español. Siguió la versión 1998, después la versión 1999 y llegamos con la versión del 2000. Ahora, la era Deluxe y Premium, que fue del 2001 al 2009. This is a different kind of war. There are no marching armies or solemn declarations. But this is really war. It is guided by North Vietnam and it is spurred by Communist China. Its goal. Versiones anuales del 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, incluyendo mi primera Encarta, 2006, 2007, 2008 y la última en el 2009. Tipo de variantes por año. Teníamos la edición estándar, la versión básica en un solo CD con contenido multimedia moderado. Edición Deluxe Premium, presentada en varios discos, 4 CDs o en un solo DVD, con más de doble contenido, mapas avanzados y actualizaciones en línea. Los pueblos de todos los continentes están esperando esta respuesta de nuestra patria. Vamos. Diseñada específicamente para estudiantes de menor edad como mi primera Encarta. Recordemos también la edición Student, que fue súper importante porque en la comparativa con la Microsoft mi primera Encarta, la edición Student era más profesional, digámoslo así, para los temas que se trataban en la Microsoft Encarta o en mi primera Encarta. Características mínimas para la instalación. Necesitábamos 256 megas en RAM, necesitábamos 3 gigas de espacio en disco duro y necesitábamos un procesador mínimo de 600 o 700 MHz. Y llegamos a un tema interesante. Y se imaginan el peso de una enciclopedia temática. Una enciclopedia temática completa pesa entre 10 kilos y 25 kilos en total, ya que cada tomo individual pesa alrededor de 1 kilo a 1.5 kilos y las colecciones suelen tener entre 10 y 20 volúmenes. El peso final cambia según el tamaño del libro y el tipo de papel y el grosor de la tapa dura. ¿Y qué espacio ocuparía una enciclopedia temática física en formato de libros? Ocupa en promedio entre 25 y 45 centímetros lineales en un estante. Esto equivale a un peso total de 4 a 8 kilogramos distribuidos en colecciones de 6 a 12 tomos, con dimensiones aproximadas de 20 por 27 por volumen. Recordemos las medidas físicas por tomo, que son alto 26 a 28 centímetros, ancho 20 a 22 centímetros, grosor 2 a 3 centímetros por libro. Y un estuche de DVD estándar mide aproximadamente 19 por 13.5 por 1.4 centímetros. El disco en su interior mide 12 centímetros de diámetro. Un DVD con su estuche plástico estándar pesa en total cerca de 70 a 80 gramos. El disco solo pesa unos 16 a 20 gramos y el estuche de plástico con la portada de papel completa el resto del peso. Interesante cómo dejábamos de tener un espacio largo para tener una enciclopedia en físico, para después tener una enciclopedia que era solamente un CD o 4 CDs o un solo DVD. Impresionante. Recordemos un tema interesante que es el vendedor puerta a puerta y los agentes de círculo de lectores, que fueron figuras clásicas que desde los años 70 en América Latina y en España ofrecían enciclopedias como Lexis 22 o la Gran Enciclopedia Ilustrada mediante catálogos y cuotas mensuales. Este modelo tradicional de venta directa y el servicio del círculo de lectores desaparecieron por completo tras el cierre de su red comercial. Moviéndose con sus 8 patas, encontramos algunos de los más fascinantes invertebrados en la Tierra. Más de 34.000 especies de arañas recorren todos los continentes, excepto Antártica.
Estas criaturas repugnantes pueden sobrevivir en casi cualquier parte, aún en el agua, siempre y cuando su alimento esté cerca. Pero entonces, ¿cuál era el fenómeno de la venta a domicilio? Se trataba de visitas casa por casa. Los agentes, usualmente de traje, mostraban tomos pesados de pastas duras buscando convencer a la familia sobre el valor de la educación. Crédito directo. Ofrecían planes de pago en cuotas pequeñas asequibles para empleados de empresas y hogares de clase media. Colecciones icónicas. Difundieron obras de referencia como diccionarios enciclopédicos, atlas y literatura universal. ¿Y cuál fue el fin de esta era de los vendedores puerta a puerta o vendedores de libros puerta a puerta? Primero fue la aparición de Internet. La llegada de las consultas digitales y enciclopedias virtuales reemplazaron la necesidad de los tomos impresos en casa. Eso obligó a un cierre definitivo en círculo de lectores, que cesó sus operaciones comerciales y canales de distribución, poniendo fin a un oficio tradicional del agente librero a domicilio. Y el mercado actual, hoy en día estas colecciones solo se pueden conseguir de segunda mano en plataformas de comercio electrónico o librerías del viejo mundo. Y sigamos disfrutando de la enciclopedia Encarta 2007 con todas sus maravillas. Esta versión ya venía en DVD, no venía en CD. Ya venía en DVD, fácil de instalar, con su cantidad de temas impresionantes, hasta temas políticos. Por ejemplo, vamos a disfrutar nuestro amado himno de Colombia desde la Encarta. Increíble. Los temas que trae la Encarta eran maravillosos, con todas sus imágenes, con todos sus videos, con todas sus animaciones que nos transportaban a ese mundo virtual que teníamos en nuestra casa sin necesidad de ir a una biblioteca, y que tenían movimiento, que tenían sonidos. Disfrutemos, por ejemplo, de este video de Discovery Channel. Los fósiles son los restos de lo que alguna vez tuvo vida. Discovery Channel, siempre a la mano de nuestras familias, para apoyarnos, para investigar. Y llegamos a la enciclopedia, mi primera Encarta, la enciclopedia para niños, más básica en comparación a la enciclopedia Encarta Student, que era un poco más profesional, con sus temas increíbles de paisajes y regiones, seres vivos y demás. Nos transportaba también de una manera increíble para ver el mapa que veíamos en nuestro atlas, que era de papel, que por lo general siempre debíamos decirle a nuestros padres que nos explicaran cómo funcionaba. Aquí la enciclopedia Encarta nos lleva de la mano con temas geográficos, por ejemplo, el mapa de Portugal, y hay muchas otras opciones, los seres vivos. Imagínense con todos esos subtemas, el subtema de el cuerpo humano, el subtema de los seres vivos, el subtema de las biografías, el subtema de los microorganismos y demás componentes del cuerpo humano. Entonces era una maravilla, era simplemente darle clic para adelantar un tema o darle clic para regresar a otro tema. Era fascinante. No dejamos los videos completos porque se va a consumir bastante tiempo. El tema de los seres vivos era impresionante. Era impresionante todo lo que había, todo lo que podía investigarse, todo lo que
se veía y sin necesidad de internet, que era lo más maravilloso, que era lo más increíble. ¿Por qué? Porque aunque internet es muy bueno para muchísimas cosas, también hoy en día el acceso a internet para cosas malas, cosas feas, cosas terribles, no está limitado, está totalmente abierto a cualquier mente. Entonces imagínense la escena de que estamos estudiando con nuestros hijos, estamos revisando la enciclopedia Mi Primera Encarta y ellos están investigando alguna tarea. No hay internet en nuestra casa. Entonces necesitamos salir. Podríamos salir con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque Internet Encarta no tenía esos inconvenientes, esos conflictos, esos temas de fácil acceso para llenar a nuestros hijos con esa mentecita hasta ahora creciendo, hasta ahora evolucionando, llenarla de todos esos temas tan terribles como sexo, como drogadicción y como demás. Miren, hasta el tema de los planetas. Lo de los planetas podíamos verlo en una cartilla, pero acá divinamente lo podríamos ver en nuestra enciclopedia Encarta. ¿Por qué sale ese mensaje que acabo de borrar? Porque es una aplicación, es una utilidad, es un software que la misma enciclopedia Encarta nos está solicitando para poder descargarlo y poder darle movimiento a ciertos temas, como animaciones 3D. Entonces, si no tenemos internet, no podemos ir hasta la página que nos ofrece la enciclopedia Encarta, porque la enciclopedia Encarta manejaba muchos temas de publicidad, pero también de apoyo a la misma enciclopedia Encarta. Entonces entrábamos a la página, descargábamos si teníamos internet y podíamos ver una animación espectacular, perfecta de nuestro sistema solar, ejemplo. Pero si no teníamos internet, nos limitábamos un poco para descargar ese software que debíamos instalarle al computador, y por lo mismo simplemente seguíamos navegando, no en internet sino en la misma enciclopedia Encarta, y que nos mostrara y nosotros disfrutar de todos esos temas tan maravillosos. Por ejemplo, internet. ¿Qué es internet? La historia de internet. ¿Por quién se crearon las World Wide Web? ¿Lo sabíamos? No lo sabíamos. Entonces vean todo lo que se puede investigar en una enciclopedia virtual o digital sin necesidad de tener un acceso a internet. Temas de ciencia, temas de tecnología, temas de matemáticas. A mí la matemática siempre me dio un poquitico duro, bastante duro. Vamos a ver unos ejemplos sencillos y seguimos con estos espectaculares temas. Ahí están, de una manera fácil, de una manera sencilla, de una manera entendible. Pero no solamente quedémonos ahí, podemos ir atrás y podemos revisar las unidades del tiempo y cualquier otro tema interesante que nos puede ofrecer la enciclopedia Encarta. Deportes, por ejemplo. En los deportes, todos los temas maravillosos que hay. El legendario Muhammad Ali, uno de los boxeadores más grandes del mundo. Aunque yo admiro mucho a Mike Tyson. Me parece formidable todo lo que hizo este ser humano. Historia, vamos a la historia. Y en historia podríamos tener también temas interesantes como la independencia venezolana, con sus primeros intentos, la primera y la segunda república, y cualquier otro tema formidable que nos ofrecía la enciclopedia Encarta. Si podíamos estar al lado de nuestros papás, mucho mejor, porque el mayor peligro que podíamos correr, como no teníamos internet, era de pronto ir a bloquear el computador. Era lo mínimo. De resto no había ningún inconveniente
para eso. La película Metrópolis 1927, donde prácticamente se explica cómo el avance tecnológico hace de que el ser humano vaya siendo reemplazado por las máquinas. También habían juegos interactivos donde podíamos participar con el mismo computador. Mientras él nos enseñaba, nosotros interactivamente realizamos nuestro aporte. Sabios sobrinos, y para nuestro próximo video vamos a conocer la duplicadora autónoma de CD y DVDs. Nos vemos. Y cómo olvidarnos de los espectaculares recorridos virtuales que traía la enciclopedia Encarta.